segundo tema de esta mesa temática estará a cargo de la licenciada Julieta Monasterio Figueroa, quien es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, abanderada por su resolución rectoral del 11 de diciembre del 2001, Premio Universidad, Mención de Honor, Mejor Promedio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Máster Universitario en Gerontología Social, ciclo 2006-2008 de la Universidad Granada, España, becaria de la Fundación Carolina para la realización del programa de posgrado Máster Universitario en Gerontología Social, Universidad de Granada, España, maestrando en carrera de posgrado de Maestría en Salud Pública, matrícula universitaria número 165 de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Catamarca, República Argentina, coautora del trabajo de investigación Aproximación a la violencia de la pareja, características estructurales y dinámica, evaluada por los psicólogos del equipo técnico forense de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Trabajo aprobado para presentación en el Congreso Panamericano de Psicología que se realizó en la provincia de Salta en mayo del 2010. Disertantes en diversos encuentros y miembros del cuerpo interdisciplinario de la familia de la Corte de Justicia. Muchas gracias por la invitación a presentar este año. La verdad que el tema es muy interesante, es cómo, cuándo y dónde escuchar a los niños en los procesos de familia. Como decía, yo soy integrante del equipo técnico forense para los juzgados de familia y menores, así que vamos a desandar un poco la experiencia de lo que estamos haciendo. Los niños, niñas y adolescentes en cuanto a sujetos de derecho deben ser oídos. Esto es algo ya universalmente aceptado, está legitimado. El doctor habló de la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061. Ahora, el interrogante es, ¿nosotros tenemos la capacidad de escuchar? Que es un poco lo que estaba planteando el doctor. ¿Cómo se hace en los casos penales? ¿Qué pasa en las causas de familia? Concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos desde la psicología, la psiquiatría, el trabajo social implica respetar su individualidad, aquello que los hace únicos, diferentes, conocer su historicidad, y acá tenemos que conocer también la familia, el proceso por el cual está atravesando, por qué esta familia llega a la justicia, significar sus manifestaciones, su relato, es decir, darle sentido a aquello que nos está diciendo, cómo lo dice, qué nos dice, a quién lo dice, y decodificar la demanda. ¿Por qué decodificar la demanda? Porque no siempre lo que los niños demandan es meramente expresado, ¿sí? Sea por el momento evolutivo, sea por las circunstancias en las cuales llega la justicia, sea porque muchas veces también están mezcladas las demandas de los adultos circulantes, ¿sí? Entonces es fundamental este paso de decodificar la demanda del niño, qué es lo que realmente necesita y qué es lo que realmente nos está queriendo decir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con los niños como sujetos, sea que los consideremos víctimas, testigos, partes, siempre sujetos, tenemos que tener en cuenta algunas pautas respecto de cómo vamos a realizar el encuentro con ellos. La presentación personal no se refiere a cómo estoy vestido, se refiere evidentemente a presentarme yo. ¿Quién soy? ¿Por qué voy a entrevistarlo? ¿Por qué voy a hablar con él? ¿En el marco de qué? ¿En qué circunstancia? Esto hace algo básico, por así son pautas muy básicas para la gente que está trabajando con niños, pero que es importante poder reflexionarlas. Me presento. ¿Quién soy yo? ¿Por qué voy a hablar con vos? Preguntas generales, lo planteó el doctor también. No vamos a ir inmediatamente al motivo por el cual nosotros estamos entrevistándolo o estamos realizando la audiencia. No van a preguntar directamente sobre la situación del abuso. Preguntas generales. ¿Vas a la escuela? ¿Sí o no? ¿A qué te gusta jugar? ¿Tenés amigos? Todas aquellas cosas que van a
generar un clima de mayor distensión y establecer un buen rapport. Esto lo habrán visto mucho en los informes psicológicos. Buen rapport o no, el vínculo se estableció de modo correcto, generamos este clima de confianza para que el niño se sienta cómodo y pueda seguir hablando. Esto es fundamental. Si seguimos un poco estas pautas, nos tomamos el tiempo para que el niño se sienta cómodo y consideramos la etapa evolutiva, porque esto también es importante. No en términos de decir si son muy pequeñitos no se puede hablar con ellos, sino que no es lo mismo hablar con un adolescente que con un niño de 3 o 4 años. Entonces, el lenguaje adecuado también es importante, consideramos la etapa evolutiva. Y el clima del encuentro con el otro. Si es un clima tranquilo, si hay gente que está entrando, saliendo, si nos distraemos, si de pronto nos suena el celular o no, todas estas cosas los niños son muy receptivos a estas situaciones. Entonces también es importante saber que el clima es fundamental, ¿sí? Y otro punto, con presencia de o la psicóloga. En nuestro equipo somos todas mujeres, todas, absolutamente, o sea que siempre va a ser la psicóloga. ¿A ustedes qué les parece? ¿Siempre tiene que estar presente el psicólogo? No necesariamente. Por cuestiones prácticas, porque además no se puede, en todas las audiencias, en todas las situaciones, no es necesario que siempre esté presente el psicólogo. Generalmente requieren los jueces de familia o los asesores en algunas causas puntuales la presencia del psicólogo cuando van a estar en audiencia, y en este punto es importante tomar en cuenta un recaudo. La mera presencia de nosotros, psicólogos, como profesionales, como técnicos, no va a generar absolutamente nada distinto al niño a menos que nos conozca. ¿Sí? Entonces, requerimos la presencia del psicólogo, demos el tiempo para que el psicólogo conozca al niño previamente. Conozca al niño, conozca la causa, si podemos acceder al expediente, tener en cuenta el contexto dentro del cual nosotros vamos a estar presentes. Si no, somos simplemente otro adulto extraño que está con ellos, ¿sí? No se va a generar nada diferente. ¿Cuál es el contexto de la escucha? ¿Sí? Fíjense que acá es hablar, escuchar a los niños dentro del ámbito de los procesos de familia. El ámbito judicial no es menor. Tenemos que tomar conciencia de que si estamos escuchando al niño dentro del ámbito judicial, generalmente vienen en el marco de un conflicto. ¿Sí? Sea una tenencia, un régimen de visita, el divorcio de los padres, hay un conflicto que está latente. Esto ya va marcando la pauta de cómo se acerca el niño al ámbito judicial, cómo va a tomar nuestra presencia, cómo va a tomar lo que nosotros estemos hablando con él. Como contrapartida, también tener en cuenta el deseo y el discurso adulto. ¿Por qué? Si estamos hablando de escuchar al niño en el proceso de familia, hago referencia al discurso adulto. Porque a nosotros nos pasa mucho, ¿sí? A todos los que trabajan en los casos de familia, les va a pasar esto de darse cuenta que en realidad estamos escuchando el discurso del adulto reproducido por el niño. Muchas veces, no siempre. Pero esto también es importante tenerlo en cuenta. Si estamos hablando de conflicto, estamos hablando de intereses contrapuestos, ¿sí? Demandas contrapuestas, gente que está en litigio. Y muchas veces los niños están en el medio. Entonces el discurso del adulto es bueno poder identificarlo. ¿Cómo podemos identificarlo? Manifestaciones que no son características de su edad y momento evolutivo. ¿Dónde está tu mamá? Y le dice, se pasa el día entero en la calle. Un niño de 6 o 7 años probablemente lo haya escuchado y lo está reproduciendo. ¿Sí? Entonces, esto es un indicador. Conocimiento detallado de los conflictos de los adultos. Cuando un niño nos dice, es que mi mamá no me quería tener, no quería ni quedarse embarazada. ¿Cómo puede el niño saberlo si no se lo dijo un adulto? Entonces, estas cosas son importantes tener en cuenta para que realmente podamos escuchar la voz del niño. Con esto no quiero decir que descalifiquemos esas manifestaciones, sino que tengamos el alerta y podamos saber que, más allá de eso, ¿qué otras cosas puede decirnos? Contexto de la escucha. Aspectos estructurales del ambiente físico. El doctor habló de la cámara Gesell, ¿sí? ¿Dónde los escuchamos a los niños? ¿En un despacho? ¿En un consultorio? ¿En la cámara Gesell? Hay una serie de pautas respecto de acondicionar los ambientes según la edad evolutiva. No es lo mismo acondicionar un ambiente para un niño que acondicionarlo para un adolescente. Tenemos la cámara Gesell para la recepción de declaración testimonial. Nuestra acordada prevé también la declaración testimonial de los niños que han sido víctimas o testigos de violencia familiar. Esto sería en el ámbito de familia. Tener en cuenta esto de
que no estén interrumpiendo, que no entren, salgan, que no estén en medio de un pasillo. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico y ambiental que son fundamentales, ¿sí? Pero en este punto yo me atrevería a decir que más allá del cultural, porque la cámara GESEL puede ser un dispositivo, y a menos que se aplique correctamente y que los profesionales estén entrenados, no deja de ser un dispositivo. Para mí es fundamental los aspectos dinámicos. ¿Sí? ¿Cómo me posiciono yo en la escucha? ¿Cómo me posiciono yo en la presencia y en el encuentro con el otro? La escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Actitud de comprensión e interés. ¿Sí? Me siento, hablo con vos, te conozco, ya me presenté, pregunto cómo te llamas, qué haces, qué te gusta. Muestro esa actitud de interés. La posibilidad de expresarse, ¿sí? No cortarlo al niño, porque se nos hace tarde, tenemos otra audiencia, viene otra gente, nos están hablando. Permitirles que se expresen. Por allí hablarán mucho, hay niños que son extrovertidos, generalmente suelen ser inhibidos, ya la situación judicial los cohíbe, pero por ahí algún niño que hable mucho, bueno, permitirle la expresión, porque esto es fundamental para que se sienta cómodo. Evitar juicios de valor. Esto también es fundamental. Dijimos un poquito el discurso del adulto, por ahí nos tocan niños que reproducen el discurso adulto con expresiones muy fuertes, ¿sí? Es importante nunca decirles, no, eso no podés decir, ¿cómo vas a pensar eso de tu mamá? ¿Cómo vas a decir eso de tu papá? Juicios de valor no, porque eso también va a generar un mal clima y eso va a generar que los niños se inhiban. Y si ya estaban hablando y estaban contando lo que les pasaba, los perdemos. Y respetar los tiempos, ¿no? Respetar los tiempos, esto nos cuesta mucho. Cuanto más chiquitos son los niños, generalmente más tiempo tenemos que dar. Generalmente hay que estar con otra actitud y con otra escucha, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de todo lo que es el contexto, el ambiente. No es solamente un despacho condicionado, no es solamente una cámara GESEL como dispositivo, es tener en cuenta todo lo dinámico que se genera alrededor de esta escucha. Yo ya voy terminando, así ya podemos hablar de lo que sea, para reflexionar. Resignificar el ámbito judicial como organizador de la cotidianeidad de los niños, niñas y adolescentes con los cuales se intervienen. Lamentablemente cada vez son más las familias que están judicializadas. En las causas de violencia familiar, nosotros lo vemos en el equipo, son cíclicas, entonces ya pasa a ser parte de la cotidianeidad de estos niños. Qué fuerte, ¿no? Que pasen por la justicia como algo cotidiano. Y sí, y los vemos un año, sí, se ven en las defensorías, ustedes lo ven permanentemente. Entonces, esto también hay que resignificarlo como operadores judiciales, saber que a veces ya somos parte de lo cotidiano, ¿sí? Ya los conocen, ya entran saludando, ya saben a dónde sentarse y por dónde pasar. Para lograr la escucha y el encuentro con este sujeto, niño, niña y adolescente, debemos apelar a nuestros propios recursos subjetivos e interpersonales. Cuando dijimos que no siempre tiene que estar presente un psicólogo como alguien técnico, la contrapartida tiene que ver con esto. Todos podemos escuchar y todos podemos lograr el encuentro. La idea es que apelemos a nuestros recursos personales, a todo aquello que tenemos que nos va a facilitar estar con el otro, pensar que estamos con un sujeto a quienes queremos, no solamente escuchar, sino con quienes queremos encontrar. Entonces pensamos, ¿cómo, cuándo y dónde escuchar a los niños en el proceso de familia? Agreguemos el diálogo, ¿sí? Y el mensaje es que todos, en la medida en la que nosotros apelemos a la reflexividad, tengamos en cuenta redescubrir nuestras herramientas y también saber aceptar nuestros límites. No todos podemos hablar con un niño muy pequeño, no todos vamos a poder entrevistar dentro de una cámara GESEL a una víctima de abuso. Esto es lo fundamental, ¿sí? Hagamos este proceso de reflexionar. Estuvimos hablando de cómo escuchar a los niños. Pensemos que somos nosotros quienes escuchamos. Entonces, reflexionemos y pensemos que sí, que tenemos las estrategias, que podemos tener las herramientas. Simplemente es cuestión de redescubrirlas y ponerlas en marcha.